Vamos a estudiar, vamos a profundizar la perashá de la semana para Parashat Vayigash, 13 principios de fe. Lo más importante, para mí lo más importante que existe del judaísmo, el tema más importante que uno tiene que saber es este, los 13 principios. Le preguntaron a Rambam cuál sería tu tema favorito para enseñar. Y dijo Rambam, si tendría que enseñar los 13 principios de fe, siempre estaría enseñando este tema. ¿Por qué? Y porque lo que primero, lo más importante que un yudí en la vida tiene que saber es eso. Obvio que todo sale de la Torá. Bueno. Vamos a ir al primer principio. Entonces, habíamos tenido varias clases de introducción, ¿se acuerdan? Del por qué, de si conviene pensar o no pensar. Llegamos a la conclusión que obvio que hay que pensar. Porque ¿cómo voy a fortalecer mi emuná si no pienso? Bueno, primer principio de fe de los 13, ¿cuál es? ¿Saben? Que Hashem es uno, es el segundo. ¿Quién es Dios? ¿Lo puedo demostrar? Muy bien. ¿Quién es Dios? Lo puedo demostrar. Esa sería la pregunta nuestra. ¿Quién es Dios? O sea, el principio de fe dice, ella hizo la pregunta, no el principio. La pregunta es que Dios existe. Saber que Dios existe. Es el principio de fe. Saber que Akadosh Baruj Hu existe. Tenemos que hacer hincapié en dos puntos. Primero, cuando digo que Hashem existe, cuando digo Hashem, ¿a qué me refiero? ¿No? ¿Quién es Hashem? Que existe. Pero hay que definirlo. Segundo, también ver que Rambam dice que la misma es, el principio de fe es saber. No solamente... ¿Quién me llena la frase? Creer. No solamente creer, sino el ideal es saber. ¿Por qué saber es mejor que creer? Porque saber es algo 100%. Si lo sabes es algo mucho más. Crees es algo bueno. Obvio que hay que creer. Creer es un nivel. Pero si al creer llego al nivel de saber es mucho mejor. O sea, ¿qué mejor? ¿Creer que Dios existe o saber que Dios existe? Saber. Estoy segurísimo. No hay duda, Dios existe. Eso es lo mejor. Pero para eso tendría que traer pruebas. Y bueno, ese es nuestro desafío, ¿no? El desafío nuestro es tratar de estudiar los 13 principios de fe con pruebas. No solamente creer. Creer, entonces lo hago en 10 minutos, les digo los 13 principios y terminamos el año. No, hay que estudiarlo. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver definiciones válidas o legítimas. Definiciones legítimas de Dios. ¿Me siguen? Quiero que se me concentren ahora. Definiciones legítimas de Dios. ¿Qué es algo legítimo? Válido en el judaísmo. O sea, ¿qué sería una definición ilegítima en el judaísmo? Por ejemplo, pensar que Dios tiene forma. Si piensa que Dios tiene forma, obvio, eso no es Dios. Lo que él está pensando por Dios no es Dios. Si piensan en el cristianismo que Jesús es Dios, por ejemplo, o el Hijo de Dios y es parte de Dios, entonces ya está. El concepto teológico de Dios es cerrado. Porque Dios no tiene partes. No son tres, que son uno y uno que son tres. Ya está. Si uno piensa que Dios es así, ya no está adorando al mismo Dios que nosotros decimos. O sea, lo que quiero ver en nuestra clase es cuando nosotros decimos Dios, ¿a quién nos referimos? ¿Se entendió? Que no es, bueno, cada uno con su Dios. Lo principal es que creas en Dios, cada uno con su Dios. Y bueno, si yo pienso que este vaso es Dios, bueno, por lo menos crees en Dios. No creo en Dios. ¿Creo en Dios y pienso que este vaso es Dios? No, porque Dios no es este vaso. No, pero lo llamo Dios. Bueno, para nosotros eso va a ser idolatría. Esos son otros dioses, ¿no? O sea, no es que existe otro. Le estoy dando a algo creado una definición de Dios que no es real. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces vamos a ver definiciones legítimas en el judaísmo de Dios. ¿Está claro? O sea, definiciones que el Tanaj o la Biblia, el Antiguo Testamento, nuestro libro base, definen a Dios como esos conceptos.
¿Está bien? Bueno, vamos a empezar. Primera definición de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro del Kuzari. ¿Escucharon el libro Kuzari? ¿De qué trata el libro del Kuzari? El rey de los Kuzares. ¿Qué pasa con el rey de los Kuzares? Busca la verdad, busca al Dios verdadero y tiene sueños. En un sueño Dios se la revela y le dice, mira, tu intención es buena, pero no estás llegando a lo correcto. Entonces, primero pensó primero fue por los filósofos. ¿Está bien? Y Dios le dice, no estás llegando a la definición correcta de Dios. Después fue por los cristianos. También Dios se la revela y dice, no es por ahí. Después pensó el Islam, por los árabes, el mundo islámico. Dios le dice, no es por ahí. Y después dijo, bueno, a lo mejor debe ser los Yudim. ¿Está bien? Y ahí empieza, y ahí sí, ahí Dios no le dice, no se le revela, dice, no, estás enfocado. Y este rey termina convirtiéndose al judaísmo. No solo él, sino todo su pueblo, los Kuzares, que fue un caso real histórico. ¿Está bien? Lo traen en la enciclopedia también como algo histórico, más o menos años 600, 700, por ahí. Todo un pueblo que se convirtió al judaísmo. Interesante, ¿no? Bueno. ¿De qué trata el libro del Kuzari? De preguntas y respuestas entre el rey y el rabino, el rab. Y le pregunta al rab, pero ¿qué dice el judaísmo? ¿Por qué piensan así? Y él le dice, pero amiguita, y todo es un libro de Emuná. Es un libro muy profundo para estudiar. Se estudia mucho la yeshivot, la midrashot también. ¿Se atribuye a quién? ¿A qué rabino se atribuye este libro? O sea, toda esta ideología a Rabí Yehuda Alevi. ¿Está bien? Rial. Rabí Yehuda Alevi. El acróstico Rial. Año 1000 más o menos. El libro. Muy bien. Él hace como todos esos diálogos. Muy bien. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nosotros que estamos buscando la definición de Dios. ¿Qué definición trae el libro ese de Dios? Como la máxima definición. Él le dice, el rey, cuando nosotros en el judaísmo, porque ya se está convirtiendo, todo esto, o está buscando, dice, cuando ustedes judíos dicen Dios, ¿está bien? Él está en la búsqueda. O cuando ya está, dice, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos? ¿Está bien? Y le contesta, definición de Dios de Rabí Yehuda Levi, digamos. Si nosotros creemos, dice, Ananu Maminim, Velo de Abraham, Velo de Isaac, Velo de Jacob. Nosotros creemos en él, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Las convence la definición? No. ¿Por qué? Claro, ¿qué me explicó? Y claro, es el Dios de fulano de tal. Muy bien, ¿y? ¿Viste? Es el Dios de fulano. ¿Y? No me dijiste nada. Hasta que... El link está en que fueron nuestros padres, entonces algo que está conectado directamente con Abraham, Isaac y Jacob. Está claro que dijo algo, pero está claro que todavía no lo entendimos, ¿no? Porque si yo digo el Dios de Abraham, si yo digo yo creo en el Dios de Abraham, y ya tenés una definición, ¿quién es? El Dios de Abraham. Pero para eso me tengo que meter en la cabeza a Abraham. Y me tengo que decir, cuando Abraham dice Dios, ¿a qué se refiere? Y dice, a eso nos referimos. Dios, bueno, está bien, pero primero dame la definición. No entendí. ¿Entendieron? Obvio que Rabbi Levi sabe eso. No terminó ahí la frase. Dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, sigo, que nos sacó de Mitzrayim, nos sacó de Egipto, nos entregó la Torá, nos llevó a la tierra de Israel, y ese Dios es el que nos mantiene hasta hoy en día. Hay una definición un poco más. ¿Hay una definición o no hay definición? O sea, antes dijo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando dijo de Abraham, Isaac y Jacob, ¿a qué se refiere? Como al que los cuidaba, al que los mantenía. ¿Está bien? Porque después, ¿cómo sigue? El Dios de Israel. ¿Y después qué me dice? ¿Quién nos sacó de Egipto? ¿Está describiendo algo? ¿Qué está describiendo? Una acción, ¿no? Que nos sacó de Egipto. Nos entregó la Torá. Nos llevó a la tierra de Israel. No terminó ahí. Y hasta hoy en día nos sigue manteniendo. ¿Cuál es la definición de Rabbi Levi de Dios? Sí, o sea, la definición de Rabbi Levi sería, en una palabra,
el Dios de Israel. ¿Qué quiere decir de Israel? No, en quién yo creo, porque todavía no me explico nada, entonces tengo que decir lo que creo. Si no, lo veo más de relación de él hacia abajo. El Dios protector del pueblo de Israel. Vamos a analizarlo. Primero, ¿entendió la definición? O sea, si vos dices, Rabbi Alevi, ¿quién es Dios en el pueblo judío? Obvio, ¿no lo ves a Dios? ¿Cómo? ¿Dónde lo ves? Lo ves en toda la historia. Es el Dios de Israel. Es el Dios verdadero. El Dios de Israel es el Dios verdadero. Bueno. Entonces, en resumen, es el Dios de Israel que nos protege. Sí, lo definió desde que nos eligió, Abraham y Jacob, hasta que después al pueblo nos saca de Egipto, nos da la Torá, nos lleva a la tierra de Israel y hasta hoy en día nos mantiene. Vamos a ver los pros y los contras de la definición esta. Primero, pro y después contra. Pro. Dice, ¿qué hay? ¿Qué ventaja tiene esta definición? Le dice de quiénes somos. ¿Cómo lo...? O sea, si yo le diría a Rabbi Alevi, yo quiero ver a Dios, ¿cómo lo veo? ¿Rabbi Alevi tiene una respuesta? Quiero verlo a Dios, ¿cómo lo puedo ver? Sí, Rabbi Alevi tiene una respuesta. Dice, mirá la historia del pueblo judío. Mirá la historia del pueblo judío y lo vas a ver a Dios. Este pueblo no puede existir sin que haya un Dios detrás de este pueblo. Si no, tendríamos que haber desaparecido. ¿Cómo puede ser que seguimos existiendo después de tantas persecuciones? Después de no tener nuestro país 2000 años. Pueblo chiquito, todos nos odian, un antisemitismo. ¿Cómo explicás la existencia de este pueblo? La única manera de explicarlo es porque hay un Dios detrás de este pueblo. Es el Dios de Israel. ¿Entendés la definición que trae? O sea, lo que tiene de bueno es que te dice un mecanismo de cómo, para traerles un ejemplo, le preguntan a Luis XIV, le pregunta a Pascal. Luis XIV quiere reconocer que existen milagros, pero no está convencido. Entonces le dice a Pascal, dame una prueba que existen los milagros. Si vos me das una prueba, yo empiezo a creer. Y Pascal le dice, el pueblo judío, mi señor, el pueblo judío. ¿Qué respuesta fue? Él le dijo, demostrame que existen los milagros. Y Pascal, que era un filósofo, ¿qué le dice? El pueblo judío es un milagro. Él está diciendo, ¿queréis la prueba que existe un milagro? El pueblo judío. ¿Dónde está el milagro? El pueblo judío es un milagro. Es un milagro permanente. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos somos? Somos menos del 0.2% de la población mundial. No parece que somos tan poquitos, ¿no? Parece que somos... ¿Está bien? 2000 años nos persiguieron todos para matarnos. Lo más lógico que era que desaparezcamos, ¿no? ¿Cómo explicás la existencia? La única manera de explicar la existencia de este pueblo es que hay alguien que nos está protegiendo. Ese alguien es el Dios de Israel. ¿Entendió la definición de él? En palabras modernas, ¿cómo se dice? Hay una que se le da ese atributo a Dios. Que hay muchas canciones. Y lo dice, hay una palabra más general, ¿no? Una palabra más que tiene que ver con Israel. Shomer Israel, Israel. Shomer Israel. ¿Qué es Shomer? Protector, cuidador. De Israel. Así se lo llama primera definición. ¿Está bien hasta acá? Ahora la voy a anotar en el pizarrón. O si no, no sé si... ¿Por qué no están tan convencidas? Estamos viendo las definiciones de Dios. Y vi que en las caras no fue, ¡oh, qué buena definición! ¿No? Dijo, ¡ah, qué lindo! Está bien lo que dijo Nata, pero no está tan... ¿Cuál es la contra de esta definición? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Por qué las vi con esas caras? Porque debe haber cierta contra. ¿Está buena? Espera, ¿es verdadera? Sí. El Tanaj llama a Dios con este nombre. O sea, le pone Eloé Israel. Sí. Shomer Israel un montón de veces. ¿Es la mejor definición de Dios? ¿Por qué? Ahí es la falencia. Lo limita. ¿Lo limita? ¿A qué lo limita esta definición? Sí, lo limita. No, un protector como que está detrás de ti, pero lo limita a Israel. Lo limita a Israel. Y Dios es Dios de toda la humanidad entera. En Israel lo ves más, está bien. Eso es lo que quiso decir Rabbi Alevi. Rabbi Alevi quiere enfocarse en Israel y usted es muy nacionalista, Rabbi Alevi. Conocen toda la tesis de Rabbi Alevi en el mundo.
más Datile Umi, más Rabio de Levi, Kusari, Rakuk lo trae como wow. Gaon de Vilna también, al Q. Pero es una definición un poco limitada, ¿no? Lo ve a Dios con el pueblo judío, pero Dios es Dios de todo el mundo, ¿no? Y lo ve a Dios protector de Israel. Es verdad que lo veo en la historia, que si no, no podríamos... Pero cada vez que hayan ciertas cosas graves que le pase al pueblo judío, te puede hacer tambalear la emuná. Puede ser que no. ¿Entiendes mi pregunta? Si todo es tema protector de Israel, el holocausto es ¡pum! Un matacazo a esta definición. Porque ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Es verdad, puedo dar respuestas, pero si toda mi emuná está basada en este concepto, es medio peligroso. No digo que no sea real, es real verdadero. Tengo que ver, pero me pregunta si no hay más definiciones. ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo que es una definición que lo limita? Además, si mi pregunta es ¿quién es Dios? Si mi pregunta era ¿quién es Dios? ¿Qué contesté? Contesté quién es Dios. El protector de Israel. ¿No contesté quién es? Sí, no. No, digan ¿qué contesté? Contesté quién es Dios. Un atributo de Eso. Contesté lo que Él hace. No contesté lo que Él es. Bueno, a lo mejor no tenemos posibilidad. Bueno, pero ¿entendieron? Bien. Primera definición entonces, está buena, es verdadera del Tanaj, pero todavía no lleguemos vamos a buscar mejores. Segunda definición, basadas en Ramban, Nachmanides. ¿Conoce a Ramban? 1200, 1300 más o menos. Comenta toda la Torá, comenta el Tanaj. En el primer comentario a la Torá, ¿conoce el primer comentario de Rashi? ¿Cómo empieza Rashi en Bereshit bara Elohim et Hashem betaretz? Rashi dice así: ¿por qué la Torá comenzó por el tema de la creación? Tenía que haber empezado por la primer mitzvah. La primer mitzvah que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salimos de Mitzrayim, el Rosh Chodesh, la salida de Mitzrayim. ¿Entendió la pregunta? La pregunta de Rashi, ¿la entienden? Rashi dice: ¿por qué empezó por la creación? Tenía que haber empezado por la primer mitzvah que le dio al pueblo judío. ¿No la entiende la pregunta? No. Metámonos en la cabeza de Rashi para entender a Rashi. Si Rashi dice, tenía que haber empezado por la primera mitzvah. ¿Por qué Rashi dice eso? ¿Qué entiende? ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la Torah? Libro de mitzvot. Si es un libro de mitzvot, ¿por qué tiene que empezar? Por la primera mitzvah que le dio al pueblo judío. ¿Cuál es la primera mitzvah que le dio al pueblo judío? Apenas salimos de Egipto, no sé. Ahí justo nos da que hay que festejar Rosh Chodesh para festejar Pesach. Si esa es la primera mitzvah que le dio al pueblo judío, tenía que haber empezado ahí la Torah. Rashi dice, ¿no? Entonces Rashi contesta, no, pero empezó por Bereshit. Dice, para demostrarte que Dios es el creador del mundo y le da el mundo, le da el territorio a la nación que se la merece más. Y eso viene a decir que la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío, porque él es el creador y Dios decidió que el pueblo en la tierra de Israel vaya al pueblo judío. Es un periodo bastante sionista, ¿no? También. Bueno, ¿entendió lo que dice Rashi? Bueno. Ramban dice, Ulay es lo que vos pensaste, no entiendo la pregunta de Rashi. ¿Por qué Ramban no entiende la pregunta de Rashi? Estamos haciendo Talmud ahora. O sea, Ramban dice, la pregunta de Rashi la aplicamos. Si la Torah es un libro de mitzvot, tenía que empezar por la primera mitzvah. Dice Ramban, no entiendo la pregunta de Rashi. ¿Por qué no la entiende? Porque para él es obvio que ¿qué? Que la Torah tiene que empezar con la creación, claro. Por eso no entiende la pregunta de Rashi. No entiendo. Rashi dice, tenía que empezar por la primera mitzvah. Pará, Rashi. Ramban le diría a Rashi, no, la Torah tiene que empezar por la creación, porque antes de darte la mitzvot, Dios, ¿qué tiene que hacer? Explicarte quién es el creador. Presentarse, exacto. Presentarse. Muy bien. ¿Cuál es la definición de Ramban? ¿Cómo se presenta? ¿Entendiste lo que dice Ramban? Tiene que empezar. Te distraíste y yo te estoy hablando. No, vos te entendí, le estoy hablando. Que Ramban dice, tiene que empezar Ramban dice, es obvio que la Torah tiene que empezar por la creación del mundo. ¿Por qué es obvio? Porque primero Dios tiene que presentarse. Muy bien.
Entonces basado en eso, le pregunto a Ramban, bueno, entendí Ramban. Entonces, ¿cómo Bereshit es la presentación de Dios? ¿Qué significa Dios? Bereshit bara Elohim, esta llama metal. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? Ahí está la presentación. Boré Olam. Creador del universo. Segunda definición. Creador de todo. No solamente creador, porque ¿qué decían los griegos? Que Dios creó el mundo y lo abandonó. No, obvio. Creador del mundo y mantenedor. Dios ahí se está revelando como el creador de todo y el que maneja el mundo. Buenísima definición, ¿no les parece? En otras palabras, yo les pregunto si ustedes cuando dicen Dios no ponen ese... Cuando uno dice Dios, Dios, dos puntos, ¿qué significa? Creador del mundo. Creador del universo, ¿sí? Ponen esa intención, esa cabana cuando dicen Dios. ¿Es una definición buena? Pro y contras. Pro. ¿Por qué es mejor que la anterior? ¿Por qué esta definición es mejor que la anterior? Porque abarca a toda la humanidad. Perfecto. No se limita a Israel, sino abarca todo el mundo, todo el universo. Muy bien. Y Él es el creador de todo. Mejor que eso, completa. Es más, está en una definición que en hebreo, cuando decimos Dios, ¿cómo decimos? En el lashon, digamos, una persona que está enseñando, quiere decir Dios, dice Boreolam, Boreolam. O sea, ¿qué decía Boreolam? Creador del mundo. Pero lo que estoy diciendo es Dios. O sea que Dios significa para mí creador del mundo. Por eso digo, Boreolam nos enseñó, Boreolam nos dio las misbot. ¿Ves que digo como la definición de Dios? Boreolam. ¿Se entendió? Está buena. ¿Es la mejor definición de Dios o no? Va ganando, está buena, ¿no? ¿Dice todo lo que es Dios? ¿Esta definición de Dios define todo lo que es Dios? ¿Por qué no? Miren lo que dije, ¿eh? Es el ser, o sea, es el ser que creó todo y que mantiene todo. Bastante perfecta. Incluye casi, no sé, ¿no incluye todo? Es verdad, no entró en todas las cualidades, entró en la cualidad más general. ¿No? La cualidad más general es creador de todo. Es verdad, todavía no dice uno, pero Ulay viene de esto, habría que ver. Él es el único creador de todo y mantenedor de todo. Ahora voy a tratar de ser filosófico, ¿está bien? Filosófico. ¿Por qué no define lo que es Él? O sea, ¿cómo lo define a Dios como el ser que creó todo y mantiene todo, ¿no? ¿Y antes? No, antes de crear el universo. Antes de crear el universo. ¿Dios era Dios? Entonces esta no es la definición. Pero no era creador. ¿Entendieron? Miren, antes de crear el mundo todavía no creó. Entonces, en toda esta definición no abarca la esencia. Porque la esencia de Dios no es que el mundo siempre fue creado, ¿no? El mundo no es eterno, ¿no? El mundo una vez Dios decidió crearlo. O sea que existía Dios sin que el mundo exista. ¿Me siguieron? Está bueno, ¿no? Jaque mate es jaque, ¿no? ¿Eh? Voy a decir que eso está incluido en la palabra. No, en la palabra creador del mundo no está incluido. Por eso, eso. Al ser que este concepto que acabo de decir no está incluido en la palabra creador de todo, veo que estaba buena la definición. Era la mejor de las axis, como que definía el atributo mayor de Dios, ¿no? Crear, pero no llega a todo. Pero estaba buena, ¿verdad? No digo que no. ¿Se entendió? Por eso es una definición judía auténtica. También Shomer Israel es definición auténtica. O sea, para Rabbi Yehuda Levi lo más importante es poner hincapié en Shomer Israel. Para Ramban lo más importante es en Boré Olam. ¿Está bien hasta acá? Definición popular. ¿Cuál es la definición más popular que existe? Popular me refiero a que casi todos cuando dicen Dios se refieren a eso. Popular verdadera, no idolatría al cristianismo. Eso. O sea, una definición clásica que a un ser humano cualquiera, judíos, no judíos, cuando dicen Dios, como que en la cabeza les pasa esa idea. Por eso lo llamo definición popular. Puede ir a esa, ahí la agarro. ¿Qué dijo?
poderoso. El todopoderoso. Almighty. Obvio que ahí incluye todos los milagros. Porque es todopoderoso. Es más, es una palabra más global. El que es todopoderoso, que lo puede todo. En Ibrí se dice Kol Yahol. Tercera definición, Kol Yahol. Todopoderoso. Vamos a... ¿Está buena o no está buena? Está buena. Ulay llegamos al top. Es una definición auténtica, es verdadera. Primero, pro. ¿Por qué es mejor que el anterior, que creador del universo? A lo mejor es empate, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todopoderoso mejor? Creador del universo, creó el universo ¿no? Y lo mantiene. ¿Por qué todopoderoso suena más? Parece más. Porque acá no abarca solo la creación, Sí, ¿no? sino que también intervención constante y que Bueno, eso mantenedor también en la palabra mantenedor la tengo. Pero todopoderoso abarca esta creación. No hay nada sobre él. Creador del mundo y mantenedor hizo este universo, ¿no? Todopoderoso puede hacer lo que quiere. Puede hacer puede hacer otros, puede hacer todas las posibilidades, ¿no? En eso. Es como que creador se limita a esto. Y todopoderoso, todas las posibilidades. En eso le gana. ¿Entendieron? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pero, en eso gana. Bueno, primero voy a hacer... Pero hay algo que la palabra todopoderoso no contendría. No, primero voy por a lo mejor llegamos a la definición. Mejor. Todopoderoso está buenísima. ¿Se acuerdan que dijimos en Shomer Israel? Una relación al pueblo judío. En creador del mundo y mantenedor, la relación de Dios al universo. ¿Y todopoderoso? ¿Por qué? ¿Cómo lo describe a Dios? Como un ser que lo puede... Pero todopoderoso. ¿Qué estoy describiendo? Poder. Todopoderoso. ¿Y qué significa poder? ¿Cómo se ve el poder de Dios? Es una relación de Él a algo. ¿Me siguen? Que lo puede todo. como que no puede ser independiente. Claro, no hablé de Dios independiente. Hablé de Dios en relación a esto y a todas cosas ¿cómo se dice? Hipotéticas. Pero igual es una relación Dios algo. ¿Me siguen? O sea, todopoderoso. Que puede A, puede B o puede C. O sea, en otra palabra, me estoy en la palabra puede. Puede es algo que él puede hacer. Es un atributo igual. Eso es lo que quiere decir. Es una acción. ¿Entienden la acción? Ulay es más abstracta, pero es una acción. Que puede hacer lo que quiere. Y yo estoy buscando ¿Qué es? lo que él es. En esa todavía. ¿Entendieron? Pero entonces si puede hacer lo que quiere, o sea, Es una relación Dios a todo y que él puede hacer todo. Pero yo busco todavía, no sé si dije lo que él es, a menos ¿entienden? No estoy diciendo lo que él es, estoy lo que él puede hacer. ¿Se entendió? más o menos como la primera. No, era parecido al creador del mundo. Le ganaba en que también puede hacer otros mundos, pero se mantiene en una relación Dios, mundo o otros mundos. ¿Entendés? Claro, con acciones. Sí. Todo en acciones. Solo, ¿no? Las tres se mantienen en acciones. Eso es lo más difícil, es que nos cuesta llegar a lo que él es. ¿Se entendió? Otro punto en contra. Otro punto en contra de Todopoderoso, en contra a Protector de Israel y Creador del Universo. O sea que la palabra esta no abarcaría algo que las otras palabras sí lo tienen. Si yo digo Todopoderoso, ¿por qué lo describo a Dios? Todopoderoso, ¿cómo lo describo? Que puede todo. La palabra todopoderoso, ¿es necesariamente bueno? No. Puede hacer el mal. Todopoderoso, ¿es necesariamente bueno? Protector de Israel, ¿se ve la bondad? Sí. Creador del mundo y mantenedor del mundo, ¿se ve la bondad? Todopoderoso. Puede ser malo, puede ser no sé. ¿Entienden el punto que en contra a lo que el judaísmo piensa de Dios? Que Dios es bueno. Todopoderoso puede ser completamente malo. No, entonces es erróneo. Si yo digo así, es todopoderoso y en ese poder siempre se ve bondad. Ah, bueno, pero tenía que agregar esa palabra, ¿entienden? Si no agrego la palabra bondad, no está completa la definición. ¿Se entendió? No. Cuarta definición.
la vamos a apoyar en una persona que figura en Sefer Shemot, suegro de Moshe. ¿Cómo se llamaba el suegro? Yitro. Ahora, vamos a ver. ¿Qué dijo Yitro? Cuando salieron de Mitzrayim los Yudim y se encuentra con su yerno, se encuentra con Moshe, después que Moshe lo sacó. ¿Se acuerdan que Yitro se encuentra con Moshe? En Parashat Yitro, la Parashat de los 10 mandamientos. ¿Qué le dice Yitro a Moshe? Ahora creo en Dios. Está bien. Hazak Baruch, que ahora crees en Dios. Pero ahora parece, vio algo que lo hizo creer en Dios totalmente. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que vio? Dice, Gadol Mikol Elohim, que Dios es el más grande de todas las fuerzas. ¿Por qué se convenció Yitro? ¿De qué manera se convenció? ¿Entiendes mi pregunta? Ahora, si la manera es porque vio que Dios protege a Israel, no dije nada nuevo. Si la manera es, no sé, que vio los milagros de Dios, no dije nada nuevo. Yo digo que Yitro ahí viene a decir algo nuevo que todavía no dijimos. ¿Qué será? Algo que vio cuando salimos de Mitzrayim, especialmente en la apertura de las aguas del Mar Rojo. Que hizo, lo convenció a Yitro que Dios existe. Pero entonces mueve los milagros, entra en Todopoderoso, ¿no? ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué vio Yitro? Sí, Ulay bondadoso. ¿Tiene que ver con algo más específico o algo que tiene que ver con cómo Dios maneja el mundo? Yitro dijo, ahora creo en Dios. ¿Qué lo llevó ahora a creer en Dios o saber que Dios es verdadero? A ver, voy a tratar de explicar lo que dijo Yitro. ¿Está bien? Yitro se refiere a esto. ¿Qué quería hacer Paró el faraón con los Yudim? Matar a todos, Varones. Bien. ¿Por qué varones y no mujeres? Pues eso según el Midrash. Pues está bien. Según el Pshat. ¿Está bien? ¿Qué no quería Paró? Que se reproduzcan. No quería que sean muchos y hagan un ejército y se rebelen a él. Eso es lo que está escrito. ¿Está claro? O sea, no quería que se reproduzcan y hagan un ejército y se rebelen a él. Por eso, ¿cómo los mandó a matar? Ahogándolos. ¿No? Ahogándolos en el río Nilo. Mató a los varones para que no hagan un ejército y se rebelen y los mató ahogándolos. ¿Entendieron? Eso es lo que hizo Paró. ¿Qué hace Dios? Dios, ¿a quién mata? ¿A quién castiga? Al ejército de Mitzrayim. Ellos a quién querían matar? A nosotros, porque íbamos a hacer un ejército. ¿Y dónde los mata? En el agua. Dice Yitro, ahora creo en Dios. ¿Por qué ahora creo en Dios? ¿Qué vio exacto? Justicia perfecta. O lo que se dice en Ibrit, midá keneged midá. Midá keneged midá es que le paga exacto con la misma moneda. Ellos era ver sus ejércitos, Dios batió al ejército. Los ahogó, Dios los ahogó. Perfecto. Ahora creo en Dios. ¿Qué quiere decir ahora creo en Dios? Vi la justicia. Cuando Yitro ve la justicia, él dice, ahora estoy convencido que Dios existe. ¿Y por qué la traje en cuarto lugar esta? No porque sea la más elevada, pero es de las más populares que hay. ¿Qué quiero decir más populares? Que cuando una persona dice Dios, ¿a qué se refiere? A el ser que maneja el mundo con justicia. Todos cuando dicen Dios, muchísimos, se refieren a ese punto. Que Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. ¿Están de acuerdo que muchos se refieren a ese punto? A tal punto que cuando no ven justicia, digan, ¿cómo sigue? Hay mucha gente que al no ver justicia, deja de creer en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cuando no ve justicia deja de creer en Dios? Entonces, ¿cuál es la definición de Dios que tiene él en su cabeza? El ser que maneja el mundo con justicia. Es como Dios, dos puntos. El ser que maneja el mundo con justicia. Hasta tal punto que cuando no ve la justicia, no estoy de acuerdo con él. Yo le voy a decir, no estás viendo bien la justicia, tenés que ver bien, no estás analizando bien las cosas. Pero es tan básica esa ideología en el mundo que una persona basa toda su fe en eso. Cuando ve la justicia cree Dios y cuando no ve la justicia no la cree. Yo digo que es erróneo, pero es universal, pero es así. Es verdadero que Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. Es un concepto del judaísmo básico. Y Dios maneja el mundo con justicia. A veces no la vemos, a veces no la entendemos, a veces el mundo venidero, a veces son problemas que te vienen a ayudar en la vida, a veces tenemos muchas respuestas clásicas, ¿no? En el judaísmo. Es una persona que pasó por Shoah. Sí. No le digas eso, después no te va a creer. Como que se va a negar igual.
Sí, es verdad. Pero igual el holocausto es 50 y 50, ¿eh? Muchos se mantuvieron firmes igual y muchos no. No es que definió para el lado. No es así, como siempre se piensa que tiró a todo el mundo a no creer en Dios. No, No, y no, que sigan creyendo, pero igual como que la mayoría fue tipo, bueno, no, mataron a mi familia, no, yo no quiero más. claro, ¿por qué? Porque esa es la idea que tiene de Dios. La idea que tiene Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. Si ahora me pasó si mataron a toda mi familia, Dios no existe. ¿A qué? ¿Pero qué le digo? ¿Qué podríamos responder? ¿Quién te dijo que esa es la definición de Dios? Claro, vos negás a Dios por esa definición, pero a lo mejor esa no es la definición. Yo voy a decir, obvio que Dios maneja con justicia, pero no es la definición más profunda de Dios. ¿Hay nada más? Es como el básico. Sí, todavía no terminé. Ah, ok, perfecto. ¿Todavía no terminé? No la dejé cuarta porque sea la más elevada. La dejé cuarta por popular que es. Ah, ok. La verdad que las más populares son Kol Yahol, Todopoderoso y Dios Justiciero, son las clásicas. O sea, las clásicas, lo clásico que la gente tiene en la cabeza cuando dice la palabra Dios. ¿Cuál más sabes? Ahí vamos. Esperen, primero, ¿es verdadera la definición o no? ¿Dios maneja el mundo con justicia? El judaísmo lo trae 100.000 veces, ¿no? Creo que de lo más que trae el judaísmo habla de Dios justicia. ¿Cómo lo dice Abraham Avinu, esa definición? ¿Cómo se llama en hebreo esta definición? Shofet. Dice Abraham, a Shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Dice Abraham, el juez del mundo no va a hacer justicia. O sea, Abraham tiene claro la tiene clara, que Dios maneja el mundo con justicia. Por eso pregunta en Sedoma Morá. ¿Entendió la cuarta? Las 4 en hebreo, una es, ¿quieren que la anote? No hace falta. Elohe Israel o Shomer Israel, Dios de Israel, es la primera. La segunda es Boré Olam, creador del universo. La tercera es Kol Yahol, todopoderoso. Y la cuarta es Ashofet, el juez del mundo. ¿Cuál fue el contra de la cuarta? ¿Qué hay en contra de la cuarta? Porque la cuarta es verdadera, 100%. Nada más. ¿Por qué no es la máxima de la esencia de Dios? ¿Por qué no es la máxima definición de la esencia de Dios? La que quiera puede hablar, no, en general. Porque tiene mi razonamiento. No, yo entiendo que cuando digo la palabra justicia, voy a hablar de gesed, bondad, justicia, con todo. Cómo funciona la justicia es otro tema. Pero ¿por qué no es la esencia de Dios? ¿Qué significa Dios maneja el mundo con justicia? ¿A quién? ¿Qué maneja con justicia? El mundo, ¿no? Es una definición de relación de Dios al ser humano. O si quieren, incluye a los animalitos. Pero eso es toda la esencia de Dios. O sea, no abarca lo que Dios es. También me mantengo en lo que Dios hace. ¿De acuerdo? O sea, sería un atributo. No es la esencia. Es lo que Él hace. Ese es el punto flojo, ¿entendieron? No punto flojo, es verdadero, pero no llega a la esencia, eso quiero decir. Y también que, bueno, a veces no se ve tan claro. Pero bueno, es un tema de que tengo que saber ver bien. Bueno. Quinta definición. Y esta sí la dejé porque es la mejor. ¿Quién debería tener o traer la definición mejor de Dios? ¿Qué les parece, Moshe? ¿Por qué? ¿Por qué Moshe tendría la mejor definición? Y es el máximo profeta. El máximo profeta es el que más capta. Si es el que más capta, él me puede traer la mejor definición. ¿Tiene lógica? Sí. Y todavía mejor todavía que quién la tendría que decir la definición. Si es la mejor definición de Dios. ¿Por qué Abraham sería mejor que Moshe? No, Abraham y Moshe empate, pero Moshe más, porque Moshe es el máximo profeta. ¿Quién? Adán Arishon, porque es el primer hombre. Yo digo, mejor, no, que la diga quién. No a un ser humano. El mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que es la mejor definición? O sea, si hay un paso que dice Dios, ¿qué sos? Y Dios me contesta, es la mejor definición. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que busco. ¿Hay algún paso así? Yo primero pregunto si hay algún pasuk así, que haya una pregunta así, que ¿quién sos? Y que Dios conteste. Hay un pasuk así. Cuando Dios elige a Moshe Rabbeinu para sacar a los judíos de Mitzrayim, dice, me van a preguntar quién sos. ¿Qué les contesto? Bueno, la mejor. ¿Por qué no fuimos a eso? Ahora van a ver, porque es difícil. Y le dice Dios, ¿cuál es la contestación de Dios? Eye
Asher Eye. Soy el que soy. ¡Tan! Y se complicó todo. Dios se define a él mismo, ¿eh? Decirles así, esta entiendo la mejor definición. Soy el que soy. Muy bien. Ahora vamos a tratar de analizar. ¿Está claro que no entendimos? ¿Eso está claro? Está claro que es profundo, ¿no? Se ve profundo el tema. Se ve filosófico. Y yo esperaba que me diga soy, y ahora me diga lo que soy. Y ya está. Y solucionábamos el acertijo nuestro de la clase. Pero me dice soy y me vuelve a la misma palabra. Me dice soy el que soy. Y entonces no entendí. Yo esperaba un superlativo, una palabra, un adverbio, un adjetivo, algo que describa. Y la manera de describirse es con la palabra soy. Porque dice soy el que soy. ¿Está bien? ¿Entendieron? No. Entonces tenemos que ver qué significa esta. Vamos a empezar. ¿Están de acuerdo que es la mejor definición? Muy bien. Rambam me escribió un libro de 613 misbot. ¿Cómo se llama? Mishneh Torah. El Mishneh Torah. En el Mishneh Torah habla de todas las misbot. O sea, no puede dejar ninguna misbah sin tocar. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuál es la misbah número 1? Adivinen. Creer en Dios. Obvio, la número 1. Y es la número 1 que trae Rambam. O sea, antes, cuando va a empezar el libro, la primera misbah es saber que Dios existe. Entonces, si es saber que Dios existe, te tiene que definir qué. Saber quién es Dios, sino que saber qué. Saber que Dios es el creador de Israel del mundo, es protector de Israel, justicia, todopoderoso, soy el que soy, soy el que soy. A Ramón le encantó. Acá está el tema. Muy bien. Entonces, el Mishneh Torah, primer libro, Sefer Hamadá, primer tema, Ilhot, leyes de fundamentos de la Torah. Rambam empieza a definir esto. ¿Está claro? Es la primera alajá. Muy bien. Les leo. Acá lo tengo en español, lo voy a leer en hebreo. ¿Está bien? Primero algo interesante. Las primeras 4 palabras, Rambam, las primeras 4 palabras, forma el acróstico Yud Ke Vav Ke. ¿Cuál es el nombre propio de Dios? ¿Cómo se escribe? Es el Shema Vayá, es el nombre propio que no sabemos cómo se pronuncia, ¿no? Que tiene 4 letras. Y Rambam empieza la primera alajá con un acróstico como jugando con ese punto, ¿no? ¿De quién te voy a hablar ahora? De Dios. ¿Está bien? Entonces se forma el nombre de Dios en las primeras 4 palabras. Ahora cito Rambam. Otro día les hago la fotocopia en hebreo. ¿Está bien? Bueno, en español. Yesoda, Yesodot, Beamud, Ahomut. Vamos. Esta es la segunda y tengo 7 más. ¿Cómo me hace? No sé cómo vine sin vos hoy. Es el partido. Chiste. Bueno. Yesoda, Yesodot, Beamud, Ahomut. El fundamento de todos los fundamentos. Ya empezó dificilísimo. Dice, voy a leer la alajá en hebreo, que es muy... la voy a decir en hebreo y la voy a traducir. ¿Está bien? Yesoda, Yesodot, Beamud, Ahomut. Yesoda, Yesodot el Yesod es el fundamento. Yesodot es de los fundamentos. O sea, ¿de qué va a hablar Rambam? O sea, la base de todas las bases. ¿Qué es la base de algo? De un edificio. ¿Qué es la base? ¿Qué es los fundamentos? O sea, ¿qué pasa si no están los cimientos? Se cae el edificio. Se cae todo. O sea, el edificio sería el judaísmo, ¿está bien? Pero no dijo judaísmo, Rambam dijo más, dijo la base de todas las bases, o sea, el fundamento de todos los fundamentos. ¿Cuántos fundamentos hay que estamos estudiando? 13. ¿De cuál va a hablar de los 13? Del primero, porque es el fundamento de los fundamentos, ¿entendieron? O sea, sería el principio de fe donde todos los otros principios de fe están parados. Si este principio de fe no está, ningún principio de fe está. Cae todo. ¡Wow! Es súper básico. El ABC, ¿no? Yesoda, Yesodot. Beamud a Jochmot. ¿Qué es Amud? Columna. ¿Qué es Jochmot? Jochma, ¿qué es? Es sabidurías. Ciencias. La base, gracias. La base de todas las ciencias.
Esto no parece un libro de religión, no parece de repente un libro filosófico. El fundamento de todos los fundamentos y la base de todas las ciencias. ¿De qué me estás hablando, Rambam? Ahora vamos a ver. Pero mira lo que dijo Rambam, ¿eh? En la base de todas las ciencias. Deme ejemplo de ciencias. Matemática, otras. Química, física, biología, astronomía. Bueno, ¿de cuál te voy a hablar? Dice Rambam. De la base de todas. O sea que si esta no está, nada existe. Wow, muy fuerte lo que dice Rambam. O sea, nada existe. O sea, si no crees en este punto que te voy a decir, no tiene sentido que me hables ni de física, ni de biología, ni de nada. Porque toda la física está basada en esto que te voy a decir. Toda la química está basada... Todavía no me lo dijo lo que me quiere decir, pero está obvio que viene a hablar de Dios, ¿no? Y ya tendrías una pregunta para Rambam Neto. Rambam, según tu teoría que me vas a decir, todos los científicos tendrían que creer en Dios. Porque me está diciendo que la base de toda ciencia es esto que me vas a decir, que es creer en Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan científicos ateos? No tienen que existir los científicos ateos. ¿Entienden a dónde voy? A la pregunta, Rambam. Después Rambam va a tener que contestarme este punto. Bueno, Rambam está convencido, ¿eh? Fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría. ¿Qué? Le da, ¿qué es la dat? Saber. Eso. No dijo leamin, dijo la dat. O sea, el punto es saber, no solamente creer. Saber. La dat, y eso le da Sheyesham a la Igora. Sheyesham Matzurishon. Que existe una existencia primera. Sigo. Beuman con Nimsa. Y él hace existir todo lo que existe. Bekol Mashe Nimsa, Minashamayim Baares, lo Nimseu el Aminamitat Matzo. Y todo lo que existe de los cielos y la tierra no existe sino por la verdad de su existencia. Yo sé que no se entendió nada, pero quise citarles la halajá. Es una halajá filosófica. Esto no parece halajá. ¿Qué tiene de halajá? Pero es halajá. Está bien, dice así. Entonces, de nuevo, la base de todas las bases y el fundamento de todo fundamento es saber que hay una existencia primera que hace existenciar todo lo que existe y todo lo que existe por la verdad de su existencia. ¿Cuál es la palabra que más se repitió? Existencia. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué es lo que queremos deducir? ¿Cuál era la definición de Dios? ¿Se acuerdan? Soy el que soy. Está claro que está jugando por ese lado, Rambam, ¿no? Que es soy, ser. Ser es existir, es sinónimo. Ser es existir. Nada más que Rambam cuando dijo cómo es su existencia, dijo soy el que soy. No entendí. Pero está claro que jugó con el verbo ser, ¿no? Soy el que soy. No. Y acá Rambam me dice algo parecido. Es la existencia primera que hace existir todo y todo existe por esa existencia. Bueno, que hay en hebreo dice un matsuri, existencia primera, que hace existir todo lo que existe. Él hace existir todo lo que existe. O sea, cualquier cosa que existe viene de la primera existencia. ¿Está bien? Y todo lo que existe de los cielos y la tierra es medio raro porque lo hice de nuevo, ¿no? Y todo lo que existe, ¿ahora de qué está hablando? De todo el universo, todo. ¿Por qué existe? Acá agrega una palabra interesante. Por la verdad, palabra nueva que tenemos que analizar, de su existencia. ¿Quién es la existencia? ¿Qué es su existencia? Presta atención, Rambam no dijo la palabra Dios todavía. ¿Rambam dijo la palabra Dios? ¿Por qué no dijo la palabra Dios? Porque lo que tenemos que hacer nosotros es definir. Si yo te digo Dios, no gané nada, ¿entienden? Todo el tema es qué significa Dios. Después que va a hablar todo, te va a decir, a eso que te expliqué, lo llamamos Dios. ¿Entienden lo que está haciendo? Es filosófico al mango, total. Hasta el final, tratar de definir un concepto. ¿Está claro? Entonces, está claro que la palabra que está utilizando para definir a Dios es existir. ¿Se entendió? Si no sería Dios es Dios. Claro, sí, y no entendí lo que dijo. Claro. Él no dijo, claro, él dijo soy el que soy. La palabra, lo que tengo que analizar es qué significa ser. Esa es la palabra clave en el texto. ¿Entendieron hasta acá? Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que contestar? Miren lo que tenemos que contestar. Primero tengo que contestar Rambam cómo se arriesga a decir que todo depende de eso. Tenemos que ver después. Otra cosa que vimos interesante que Rambam dice que es saber. Saber y no creer. Otro punto interesante que tenemos que saber es que lo llama existencia primera.
Suena medio, parece Aristóteles, filosófico. Causa primera, pero no dijo causa primera, dijo existencia primera. Pero dijo que hace existir todo lo que existe. Y todo lo que existe, existe por él, por la verdad de su existencia. Bueno, Rama sabe que no está clara la halajá. ¿Qué halajá va a aplicar? La 1, la 2, la 3 y la 4. La 2, la 3 y la 4 va a aplicar la halajá 1. ¿Está bien? Esta fue la halajá 1. O sea, los primeros tres principios, el segundo, tercer y cuarto principio van a explicar el uno. No, el segundo y tercer principio de fe no. El segundo, tercero y cuarto inciso, alajot, leyes, van a aplicar la primera que dije. La dijo en general, está bien, muy bien. La segunda alajá, la tercera alajá, la cuarta alajá de este capítulo, que es el primer capítulo de todo el libro. ¿Por qué este primer capítulo? Porque es lo primero que tengo que saber antes que todo, como Yudí, creer en Dios, va a explicar. ¿Está bien? Bueno. Hay dos palabras claves que quiero que sepan que tenemos que analizar. En hebreo, ¿no? Cuando dijo existencia primera, Rambam lo dijo, así lo dijo en hebreo. Matsui Rishon. ¿Está bien? La nota. Matsui Rishon. ¿Está bien? Existencia primera la puso así. ¿Está bien? Pero cuando habló de todo lo que existe, la palabra que Rambam utilizó fue Nimtza. Que si yo lo traduzco en español es la misma palabra, es existencia. Nimtza es existencia, pero cuando habló de Dios, que lo llamó existencia primera, no lo llamó así. Nimtza Rishon. No. Le puso otra palabra, le puso la misma palabra pero conjugada de manera diferente. Matsui Rishon. ¿Me siguieron? Ulpan. Un minuto, Ulpan. Semántica de los verbos. Quiero explicar la forma verbal Nimtza. ¿Qué forma verbal es en hebreo Nimtza? ¿Ven? La forma en hebreo se dice nifal. Nimtza, por ejemplo. ¿Qué es nifal? Voy a explicar qué es nifal. La forma verbal nifal es pasiva, siempre es pasiva. La forma verbal nifal es que algo externo le hizo algo a eso. Eso es nifal. Nifal es, viene con ni y después viene el verbo con la raíz del verbo con a. Por ejemplo, si yo tiro el vaso y el vaso se rompe, se dice akos nishvar. ¿Cómo se rompió el vaso? Porque lo empujaron, entonces el vaso se rompió. ¿Está bien? Fue pasivo que se rompió. Él no provocó romperse. ¿Me siguen? Siempre la forma nifal es pasiva. Cuando Rambam tiene que llamar a Dios, ¿cómo lo llama? ¿Con qué palabra? Matsui. ¿Por qué no utiliza la palabra nimtza? Es a propósito. Hay una diferencia intrínseca en la palabra en algo que existe entre la palabra nimtza o la palabra matsui. ¿Me sigue? ¿Está bien? En otra palabra, nimtza es la palabra que utilizó Rambam cuando dijo: hay una existencia primera que hace existenciar todo lo que existe. Hace existenciar todo lo que existe es nimtza. Y todo lo que existe, todo nimtza de los cielos y la tierra existen por la verdad de su existencia, del matsui. Todo nimtza existe del matsui. ¿Me siguen? Toda existencia dependiente existe de una existencia primaria que la hace ser. Ahora, todo el universo, todo lo que existe, Rambam lo definió en la palabra nimtza. Y al único que lo llamó con la palabra matsui es a Kadosh Baruj Hu. ¿Me siguieron este punto? Este punto va a ser importante para la definición, para el soy el que soy. Otro punto más, que dijo que todo viene de la verdad de su existencia. O sea que tenemos que analizar la palabra emet. ¿Qué significa emet? ¿Qué significa? Algo verdadero. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar. ¿Está bien? Empiezo. ¿Tienen fuerza? 7 minutos más. Es una clase larga, la hice. Ella me pidió que le saca la roja. Mire, vengo preparado todo y dice, 13 principios, ya te dije, tiene razón, y me fui. Y cambiamos otra clase. Tenía razón, era 13 principios. Por eso. Esto es una clase, es el ABC, es de la más profunda del judaísmo, este tema. Entonces, Matsui solo se le dice a Shem, o sea, a Dios sería.
Sí, todavía no expliqué nada más le dije que Rambam cuando cuando quiere hablar de Dios, la palabra que utiliza es Matsui, y cuando quiere hablar de todo lo que existe es Nimsa. O sea que en español no lo vería, porque en español vería existencia, pero en hebreo es mejor, es más profundo. Es una existencia diferente, que es el key de la cuestión. ¿Está bien? ¿Se pueden concentrar en eso? Va, segunda alajá. Dice así: si imaginásemos que él no existe, nada puede existir. A ver, ¿están de acuerdo con esta frase? Esperen, no dije Dios, no dije Dios. Él, ¿qué era él? No, ¿qué era él? No, pero ¿cómo lo definió Rambam? La existencia primera. Si la existencia primera, si imaginásemos que la existencia primera no existe, nada puede existir. Y yo les pregunto ¿por qué? Porque si no existencia fuera que creo, si no existiera nada. Porque la existencia segunda, la tercera y la cuarta, la segunda, la tercera y la cuarta, necesariamente tienen que venir de la primera. Es lógica pura. ¿Entendés la lógica? Quiero cargar la lógica. Si la existencia primera, no puede venir la segunda, la tercera y la cuarta. Por definición, si es la existencia segunda, tercera, cuarta, Nimsa, tiene que venir de la primera. O sea, si yo imaginase que la primera existencia no existe, nada puede existir, porque todo viene de algo. ¿Me siguieron? ¿Están de acuerdo con la lógica? ¿Es lógica pura? Miren cómo dijo Rambam, y mi edad, si la existencia primera no existe, nada puede existir. No dijo nada existe, dijo nada puede existir. ¿Qué más fuerte? Si la existencia primera no existe, nada puede existir. O si la existencia primera no existe, nada existe. Nada existe. No, voy a decir, si la existencia primera no existe, no hay otra cosa. Pero si yo te digo, no puede existir otra cosa, es más primario. Es imposible. Puede ser, si la existencia primera, en este caso, si la existencia primera está, no está la segunda. Está bien, en este caso, pero a lo mejor puede haber otros casos posibles. Si yo digo nada puede existir, es más absoluto, como en Todopoderoso. Y por ejemplo, Todopoderoso era más que creador, ¿no? Nada puede existir, es más absoluto. Y al revés, ¿qué dicen al revés? Al revés ahora. Si nada de este mundo existe, él sigue existiendo igual. ¿Por qué? Porque todo necesita de él y él no necesita de nada. Voy de nuevo. La alajá 2 dijo si él no existe, nada puede existir. La alajá 3 está al revés. ¿Y qué pasa si todo esto no existe? Digamos, el cielo, la tierra, el ser humano, el alma, todos nosotros no existimos. ¿Qué pasa con la existencia primera? La existencia primera sigue existiendo igual. Si la existencia primera no depende de la segunda. ¿Cuál depende? La segunda depende de la primera, no la primera de la segunda. ¿Entendieron la lógica? Lógica pura. Rambam lo opuesta a lógica pura. Él dice, esto es demostración de la existencia de Dios. Nada puede existir sin él, pero él sí puede existir sin esto. ¿Por qué? Y explica por qué. ¿Por qué? Porque todo depende de él y él no depende de nada. O todo necesita de él y él no necesita de nada. ¿Entendieron? Ahora dígame si es lógica. ¿Entendieron que es lógica pura lo que dijimos? Dígame si se puede tirar abajo lo que dijimos. ¿Lo puedo tirar abajo? Si no se puede tirar abajo es lo mejor que hay. Es a priori. ¿Entienden? Es la verdad absoluta. Si no lo puedo tirar abajo es verdadero. Necesariamente es. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo termina definiendo? O sea, Entonces está diciendo así, mírenme. La pregunta es esta: ¿qué es Dios? Hasta ahora, todavía no, me falta mucho todavía, pero hasta ahora. ¿Qué es Dios? El ser que no depende de nada. Y todo es, en una palabra, independiente. Y todo lo que existe es dependiente. ¿Saben cómo se dice esto en filosofía? Hay existencia necesaria y hay existencias contingentes. Así se dice en filosofía. Necesaria no, de necesita, no. Necesaria es que necesariamente existe. Que sí, solo sí. No puede no existir. Y hay existencias contingentes. ¿Qué son las existencias contingentes?
todos los seres, todo lo que existe. Todo en hebreo sería lo nimtzá. Todo lo nimtzá puede existir y puede no existir. Y Dios no puede no existir. Existe. Es la existencia. Es el ser, es la existencia máxima. ¿Me siguió la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de Dios y todo? Que Él no necesita de nada y todo necesita de Él. Por lo tanto, todo podría desaparecer y Dios seguiría existiendo. Pero si Dios no existiese, y tampoco existe la posibilidad, pero si Dios no existiese, nada puede existir. ¿Por qué? Porque todo depende de Él. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Qué definimos hasta acá? Matsubi Rishon, existencia primera. Entonces, Él, ahora, ¿qué soy el que soy? Soy, hasta busco una palabra para definirme, ¿no? Busco una palabra para definir a Dios. ¿Hay palabra para definir a Dios? No hay palabra. ¿Por qué no hay palabra para definir a Dios? Porque todo es creado y Él es el anterior a todo. Entonces, ¿a qué palabra vuelve? A la única palabra primaria que puedo decir. ¿Que cuál es? Soy. Soy. Soy el que soy. ¿Qué es soy el que soy? Si quieren, soy por mí mismo, algo así. Soy porque yo no dependo de nada más. Solamente, ¿de quién dependo para existir? De mí mismo. Soy el que soy. No hay palabras. ¿Quieren decir una palabra? Será utilizada en tu contra porque no hay palabras que abarquen. Bueno, pero ¿qué es una palabra que abarca a Dios? Soy el que soy. ¿Cómo eso dice lo que Dios es? Lo que Dios es el ser que no depende de nada. Y todo depende de Él. ¿Me siguieron? Esta definición va a lo que Dios es. ¿Sí? Y va a lo que Dios es desde el momento que Dios existe siempre. Es verdad que sería parecido a eterno, ¿eh? Sería parecido a eterno. Pero me parece que acá lo explicamos más. Porque eterno vos te metés en el tema tiempo y que está todo... Esto es más profundo. Esto es más profundo soy que eterno. Soy el ser que no depende de nada y todo depende de mí. Eso es Dios. Esa es la diferencia de Dios y todo. ¿Me siguieron hasta acá? Fue muy abstracto, reconozco. Pero fue profundo. Ahora lo vamos a bajar en la próxima clase a ejemplos de las ciencias y de todo. No, terminé. Terminé este tema para que se lleve... o sea, vimos la alajá 1, 2 y 3, todavía no vi la 4. Vi que la alajá 1 decía que Él es la existencia primera y todo depende de Él. La alajá 2 y la alajá 3 decía qué pasaba si Él no existe, nada existe. Y la 3 decía, si todo no existe, Dios sigue existiendo igual. Y explicaba por qué. Porque Él no depende de nada y todo depende de Él. O sea, Él es el ser supremo, el ser máximo, el wow. No hay palabras. ¿Entienden? Pero sí me mantuve en una palabra. ¿Cuál fue la palabra que Rambam utilizó para todas las alajot? Existir. Está claro que ¿cuál es la palabra que él utilizó? Ser. Ser y existir es lo mismo. Y fíjense que no se quiere escapar de la palabra. Por eso soy el que soy. Es como decir, soy por mí mismo. Me sobremantengo. Soy por... O sea, todo el universo no. Todo depende. Todo... La palabra independiente y dependiente me parece buena. Está definiendo. Fíjate que es algo independiente. Presta atención que no estoy diciendo algo afirma. Estoy definiendo a Dios por lo no. Es el ser que no depende de nada. Porque después vamos a ver si podemos decir algo afirmativo. Porque entramos en algo infinito. Pero hasta ahí llega nuestra mente para captar. Seguiremos si Dios quiere.